Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Durante la mañana de hoy escuchamos a diversos economistas profesionales en la República Argentina que están hablando de una inflación cercana al 10% para julio, lo cual es un número más que elevado. Pero más allá de eso, siguen insistiendo en que el gobierno nacional no tiene dólares. No hay dólares en la reserva, razón por la cual el gobierno nacional empieza a apelar a sinfín de cajas que no le son propias, son cajas privadas, para tratar de munirse de dólares. Y una vez más encontraron al campo como el gran enemigo, ¿no? El gran enemigo del pueblo y qué sé yo y todas esas cosas. Y ya están hablando de obligar, por ejemplo, a los productores de grano a liquidar el stock de granos que tienen. ¿Qué es lo que dicen los productores? Señores, el grano que está en silo bolsa, el grano que no fue vendido, es el grano que se va a vender en el momento de planificar y realizar la nueva siembra, ya que para esa época se necesitan insumos, se necesita combustible, etcétera, etcétera. Lo llamativo de esto es que una vez más da la sensación como que el campo está solo. ¿Por qué? Porque uno espera una fuerte reacción de la dirigencia, por ejemplo, de la oposición, y esto no se produce. Por ejemplo, los radicales. Los radicales están en absoluto silencio con este tema. ¿Cuáles son las voces que se escuchan? Eventualmente Patricia Bullrich, eventualmente Esper, Milei, pero del radicalismo sobre este tema no dice absolutamente nada. ¿Por qué será, no? Algunos dicen porque ellos están de acuerdo con estas políticas que tiene el gobierno nacional. Probablemente así sea, porque por ejemplo el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, que tuvo y tiene a través de las publinotas que hace infinidad de oportunidades para expresarse, aún no se ha expresado. Lo concreto es que hasta ahora todo parece indicar que el gobierno nacional, con el silencio cómplice, por ejemplo, de los radicales, va a avanzar una vez más muy fuerte hacia el campo. Cuando uno ve los problemas que tiene el campo, hoy los problemas que él tiene son falta de combustible, falta de insumos, no hay crédito, no hay posibilidad de acceder a maquinaria. Me decía un productor, si llego a poder comprar un tractor no tengo cubiertas para ponerle, a manera de ejemplo. Y otro elemento más, la terrible sequía que tuvo que hacer frente el campo y que todavía no se superó. Los productores tomateros en la provincia están literalmente fundidos, la producción tabacalera en crisis, la producción cañera en crisis. Lo cierto es que por ahora no se vislumbra ningún horizonte medianamente razonable. De esto vamos a hablar hoy, pues nos va a acompañar el productor agropecuario Guillermo Martín Berardi. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Guillermo, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, ¿Están solos? Estamos solos, en realidad por ahí nos sentimos bastante acompañados con la ciudadanía, más que nada. Porque lo que sí notamos que desde la 125, en su momento, que fue ese gran movimiento y esa gran pelea que tuvimos, se fue como sintiendo mucho más o tomando conciencia en mucha ciudadanía, digamos, gente que no tiene nada que ver con el campo. El ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie que se termina dando cuenta que este país vive gracias al campo y que en realidad nosotros somos siempre los convidados de piedra o la fuente de ingresos que no tienen ningún tipo de relación. Si yo hoy le digo a usted que usted produce esta copa, y yo le digo que si vale 300 pesos, yo le voy a dar 80 pesos, a usted le parece irracional. Pero hoy es lo que pasa con el campo, digamos. Nosotros tenemos un dólar agropecuario, dentro de tantos dólares que hay en la Argentina, que va desde los 65 a los 82 pesos. Ese es el dólar
Eso es lo que recibe por cada dólar que Perdón, exporta el productor. con ese dólar le pagan al productor. Ese es el dólar que recibe el productor. Ahora, cuando usted va a la puerta del señor que vende los insumos y le pide fertilizante, ¿a qué dólar se vende? Hoy, entre comillas, a 135 pesos, que es el dólar oficial. Pero lo que nosotros venimos teniendo es una inflación en ese dólar oficial de nuestros costos, en algunos casos hasta del 400%. O sea que en realidad una cubierta que costaba 250.000 pesos a principios del año pasado y vale 1.000.000 de pesos. O sea que, digamos, la capacidad de intercambio nuestra es totalmente peor que antes. Pero cuando ingresan los dólares de la soja, para decir, entran el dólar. O sea, el gobierno argentino recibe el dólar billete. Sí. Y a mí me da 80 pesos por dólar. Pero el dólar billete lo recibe el gobierno. El Banco Central recibe las divisas. Yo como productor cuando exporto no recibo divisas. El 94% de lo que se produce de tabaco en la provincia de Jujuy se exporta. Y cuando se exporta, se paga en dólares y eso entra en dólares y entra divisas en dólares. Entonces, esta gente, por un problema ideológico, termina destruyendo la gallina de los huevos de oro o la que le da de comer. Porque nosotros hemos tenido este año récord histórico de ingresos de dólares por exportaciones agropecuarias. Récord histórico no por es ingresos. Solamente soja. No es solamente soja. De todas las producciones agropecuarias tenemos régimen histórico. ¿Cómo puede ser que el central no tenga dólares? ¿Dónde están los dólares? ¿Quién autoriza? ¿Quién es el que maneja? ¿Quién autoriza que en vez de importar motores o importar maquinaria o importar cubiertas o importar medicina o materiales quirúrgicos, importamos iPhone o lavarropa o paraguas? ¿Quién lo maneja? El gobierno. Obviamente. Entonces, muchachos, ¿qué han hecho los dólares? Pero eso no tendrá que ver con que electoralmente rinde más importar lavarropas que importar agroquímicos. Pero por supuesto, nosotros tenemos toda una estructura hecha pensando únicamente en el conurbano y en ganar elecciones en el conurbano. Por eso uno ve por televisión, se asombran los porteños que pagan 40 pesos el boleto colectivo. ¿Cuánto paga un jujeño? ¿Cuánto paga un salteño? ¿Cuánto paga un cordobés un boleto colectivo? Nos están haciendo llenar compulsivamente una planilla para recibir el subsidio de energía, de luz y de gas. ¿Nosotros a los jujeños nos sirve eso? Cada planilla de ese es un fracaso, porque es imposible, es una locura pensar que la clase media tenga que firmar una planilla porque no puede pagar la luz o el gas, ¿no? Sí, aparte, Cada planilla es un fracaso. Pero en las provincias, con la estructura de generación o cómo se han privatizado la energía en las provincias, ¿nos sirve? No nos sirve si es un decreto hecho para Edenor y Edesur. Acá, ¿cómo está tarifada la tarifa? ¿Uno sabe lo que paga? No. Si ya tenemos el aumento autorizado. Si yo por tener paradas las estufas en la finca, tenía que pagar un cargo fijo de 18.000 pesos y hoy pago 45. Por tener derecho a tener... usarla. Por tener derecho a tener la energía disponible cuando yo prenda las estufas en diciembre. Ahora, ¿por qué la política no sale a gritar y a defender a...? Porque no les importa. Porque la provincia está inmersa en sus pequeñas rencillas y en el sistema de casta. ¿De qué hablan los políticos? Se encierran todo el día, están en la legislatura, están en la unidad de básica, que no sé si existen, en Jujuy por lo menos, no en los comités, y hablan de cuestiones políticas, de quién está, quién lo pongo, quién llega. Entonces tenemos un sistema que lo importante es quién tiene más, discúlpeme la expresión, más hora culo sentado en una oficina hablando al cohete, tomando café, y ese es el mérito para después integrar una lista de diputados, de concejal, de lo que sea. Y no importa si esa persona se prepara, no se prepara, sabe, lee, no le importa.
si nosotros seguimos usufructando la infraestructura que han dejado por lo menos nuestros abuelos? ¿O cuántos gasoductos nuevos hay? Ninguno. ¿O cuántas redes de luz hay? ¿Algunas Ninguna. cuantas? Sí, muy poquito. ¿Cuántas rutas nuevas hay? Nuevas. No hay. No hay. Ferrocarril. Ferrocarril. Seguimos usufructando lo viejo, porque no tenemos políticos, estadistas, pensando en cómo se hace. Pues yo hago Tenemos esta ecuación. diques. No. Pero yo hago esta ecuación, Guillermo. Menos hectárea de tabaco es más gente sin trabajo. Sí. Menos hectárea de caña es más gente sin trabajo. Menos tomate es más gente sin trabajo. Más gente sin trabajo, sin empleo, es más pobreza. Sí, por Pero es una supuesto. ecuación simple, porque son personas que son expulsadas del sistema. Claro, nosotros en los últimos 10 años en Jujuy, para ser generoso con el tiempo, 10 años, nosotros hemos perdido casi 7.000 a 8.000 hectáreas de tabaco y 7.000 a 8.000 hectáreas de caña. Eso es menos trabajo. Y si es que le sumamos encima de que las hectáreas de caña que están plantadas, hay muchas que ya han pasado el periodo de renovación, porque digamos la plantación, si bien dura entre 5 y 7 años, se va degradando, digamos, por eso uno la renueva. Tenemos un promedio de plantaciones de 10 años, o sea que la productividad de esas hectáreas plantadas no son las mismas que antes. Entonces hoy vemos de que después de 2 sequías, sobre todo una grave como la de este año, vamos a tener un 35% menos de azúcar, seguro. Y no es solamente en Jujuy, la sequía también golpeó muy feo en Tucumán, quizás más que en Jujuy, porque acá algo regamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que renovar esas plantaciones. Ahora, el problema es, ¿siempre del productor que no renueva o es de la cadena? Y estoy hablando de la cadena, no solamente del gobierno, sino de los ingenios. Si nosotros terminamos siendo socios de los ingenios, si el 43% del azúcar que se produce en cada hectárea de mi campo es del ingenio, por la ley de Maquila, al ingenio no le conviene que yo tenga una buena plantación, de buenos rendimientos, bien cuidada, que no esté llena de maleza, cosa que cuando yo coseche lleve caña, no lleve yuyo, le tiene que convenir. O sea, ¿qué pasa? Que la cadena no funciona. Y lo mismo te lo puedo extrapolar al tabaco. ¿Qué es lo que pasa con el Pero tabaco? a ver, estas cadenas no funcionan por la omnipresencia del Estado siempre, que intenta regular, acomodar, él decir qué hacer, cómo hacer y cómo no hacer. Y a veces por acción y a veces por omisión. Porque nosotros deberíamos tener, por lo menos, técnicos de carrera dentro de nuestro Ministerio de Producción que estén viendo esto y que estén previendo el futuro, que estén viendo cómo se van a solucionar estos temas. Entonces, por ahí, a mí no me gusta echarle toda la culpa al gobernador, pero en realidad tenés toda una estructura ministerial que tendría que estar funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que uno ve es que por ahí quizás nos entusiasmamos con el futuro, o sea, vemos el futuro. Yo por ahí hago el ejemplo de que un cazador que encontró un largavista muy bueno, entonces ve el futuro y ve que viene corriendo una gacela a todo lo que va, entonces este es el futuro, supongamos cannabis, la marihuana es el futuro. Entonces yo veo el futuro, lo veo y veo que viene corriendo ese ciervo, o sea, a mí me adelanto 1000 metros de los demás cazadores porque la voy a cazar yo. Ahora, el larga vista no me deja ver que si viene corriendo es porque viene corriendo sola, o un tigre la viene persiguiendo, o en una de esas viene una manada de gacelas corriendo y me pierdo la oportunidad de que todos las casemos. ¿Por qué los productores no pasan al cannabis si es un gran negocio? Primero porque no tenemos las condiciones ni está hecha la ley para que yo como productor pueda pasarme, y después que también hay toda una incertidumbre en base a este negocio. O sea, nosotros venimos, a veces la gente cree de que uno hace tabaco por tradición, y nosotros hacemos tabaco porque hacemos negocio con el tabaco. Y el productor que diga que no gana plata, bueno, uno gana más o menos de acuerdo al año, pero se gana plata, por eso lo seguimos haciendo. Porque si el productor perdiera plata no haría tabaco, tampoco haría caña. O sea, no mantendríamos un cultivo de caña que tiene 250 años en la República Argentina, que ha visto
hasta nacer, irse los reyes y nacer la patria y llegar hasta ahora seguimos haciendo caña. Y tabaco lo venimos haciendo hace 80 años en Jujuy y lo seguimos haciendo porque ganamos plata, pero porque tenemos una experiencia de qué es lo que pasa y cómo hacer. Y encima seguimos aprendiendo todos los años cómo hacer mejor tabaco, porque nunca dejamos de aprender cómo hacer mejor tabaco y vamos evolucionando de acuerdo a lo que nuestro mercado sabe. Bueno, eso nos decía un productor, hago tabaco porque es lo que sé hacer. Sí, uno puede aprender otras cosas, pero lleva un tiempo de aprendizaje. O sea, ¿Y de la marihuana no se sabe nada todavía? Y yo por lo menos técnicamente sabemos muy poco lo que uno puede entrar en internet y ver publicaciones. O sea, pero también vamos viendo de que países que venían con un sistema de liberación y de plantaciones de marihuana muy, digamos, muy progresivamente o con mucho ímpetu como Uruguay, ahora está diciendo, che, capaz que hemos hecho macana con la ley y tenemos que revisarla y vemos cómo la hacemos. O sea, el tema de la marihuana es un proceso de aprendizaje, no solamente de la parte agronómica y del cultivo, sino del tema de legislación, de todo el tema de cómo se va a comercializar. Y la ecuación económica. Y la ecuación económica. O sea, yo todavía no sé cómo se va a comportar un cultivo de cannabis, por ejemplo, con una sequía con la que tuve, como la que tuvimos este año, o con exceso de lluvia. Yo sé qué es lo que pasa con la cantidad de nicotina, con la cantidad de otros componentes que tiene el tabaco. ¿Qué pasa cuando hay sequía? ¿Qué pasa cuando llueve mucho? Porque ya tenemos una experiencia. Yo sé cuánto cannabiol o cannabiósido tiene la planta, si es que tenemos un periodo grande de sequía o no. No se sabe. ¿Tenemos experiencia de eso? No se sabe. Guillermo, si yo lo repasamos en 2 minutos. Producción tomatera, ¿cómo está? Mal. Casi toda la producción frutícola está mala. Está mala porque aparte de que son producciones que se venden en pesos y los costos son en dólares, y aparte del problema común del gasoil, tenemos el problema del flete. El problema del flete en cosas perecederas como el tomate, que el camionero que carga el tomate para vender en Córdoba, Mendoza o Buenos Aires no sabe si sale de acá y llega al mercado, y si llega al mercado sabe si va a poder volver, porque no hay gasoil. Entonces... Seguimos con ese problema. Sí, digamos, hemos pasado de 4 días de demora a 3 y ahora 2, pero no sabemos si es por las vacaciones, pero son 2 días de cola para conseguir combustible. Entonces, si uno carga tomate que tiene que salir de acá y llegar al otro día a venderse en el mercado central para que ese producto tenga tiempo de venderse en las verdulerías y todo lo demás, no puede estar más de 5 días sin venderse el tomate. Claro. Si tenemos 2 días de incertidumbre de flete y ese producto... Y la ecuación económica ya no le cierra al productor. No le cierra al productor. Conviene regalarlo como hicieron el otro día que venderlo. Y porque no dan los costos ni siquiera para cosecharlo. No dan los costos ni para pagar la mano de obra para cosecharlo, ni para pagar el cajón. Las naranjas del bananal. Las naranjas están en una situación parecida, quizá con una pequeña ventaja que se exporta. Entonces tenemos un mercado de exportación en el tema citrus, que gracias a Dios tenemos una empresa señera grande que está abriendo mercado, sigue vendiendo, entonces por ahí le compra a algunos productores, entonces compensa parte del mercado interno con el externo y se está viendo, digamos, pero se va también con problemas. La parte de caña, como te decía, también 35% menos. 35% menos, le sumamos a esta inflación el tema de la baja de producción. Claro. O sea, el productor, siempre hablamos de lo mismo, las dos puntas de la cadena son las perjudicadas, el que produce y el que consume. ¿El tabaco, menos hectáreas? No, este año quizás aumentemos o recuperemos poquitas hectáreas, se van a mantener, porque la verdad que fue una buena campaña en cuanto, no tanto en precio, pero sí en producción para Jujuy, en producción, en calidad. Y bueno, cuando generalmente el productor le va bien, siempre aumenta un poquito más o mantiene, digamos. Siempre y cuando consigamos los insumos. Siempre y cuando consigamos los insumos. ¿Por qué no hay, en el mejor de los sentidos,
un lobby del gobierno, del Ministerio de la Producción, para que la gente que produce tenga las cosas que necesita. A ver, patear las puertas que haya que patear, treparse a los camiones que haya que treparse. Y pues yo creo que volvemos al tema, es un problema ideológico. Es un problema ideológico. Mientras se lo sigue viendo desde Buenos Aires, digamos que viene una corriente muy fuerte, que el productor es el enemigo, que nosotros somos los oligarcas, digamos, que andamos en 4x4 y que retenemos los dólares para no liquidarlo. Y bueno, arrégleme los caminos. A mí me encantaría ir como un alemán en un Mercedes-Benz a la finca. La verdad, yo he estado en Alemania recorriendo y llegan en un Mercedes-Benz a la finca. Claro, pero los que andan en 4x4 son los políticos. Y sí. Hoy los que mayores compradores de 4x4 son los políticos. Entonces, si yo tengo un camino, y a mí me gustaría andar más cómodo en un auto, las 4x4 son duras, son lindas, son facheras, pero son duras. Y a mi edad ya la cintura por ahí, el chasis se me afloja un poco, digamos. Entonces, ¿por qué? Los caminos están de terror, ¿no? Están de terror. Los caminos están malos, las rutas están malas. Pero porque hay un problema ideológico, entonces directamente hay una cuestión de que el productor no se lo ve realmente como un socio, como una persona valorada, que también le pasa a muchos empresarios en Argentina, ¿no? Sí, sí, está claro. El sector empresarial o el que da trabajo somos un negrero, no somos la persona que posibilite que una familia tenga ingresos, digamos. Siempre nos ven como la parte mala. El otro día escuché algo que me preocupó sobremanera. Ya escucho varias voces hablando de recrear y volver a poner sobre el tapete la famosa Junta Nacional de Granos. Y ¿sabe qué? Va de otra locura de la Otro fracaso, Otro ¿no? fracaso. Ahora están hablando de que el productor está reteniendo granos. Yo no tengo un grano de nada. Pero dicen de que el productor está reteniendo soja, y mis parientes sí son sojeros de mi señora, están reteniendo soja y que hay 25.000 millones de dólares en el campo. El 60% no es de los productores, ya es de los acopiadores. Muchacho, uno no lo escucha hablar mal de los acopiadores. Ah, no, ahí no. A los sumos de Vicentín, por ahí que pegan unos tiros porque Macri le da un crédito. Pero de los acopiadores no habla nadie, ¿no? Y por lo menos de los 25.000 millones, 15.000 ya está en manos de los acopiadores. Porque el productor no tiene espalda para mantener tanto. Si el productor está pagando combustible, está pagando repuestos, está pagando semillas, está pagando los insumos para volver a sembrar, ya se está sembrando trigo. Entonces, ¿de dónde creen que sale la plata? Y es lo mismo que pasa. Ahora, también es un problema la falta de involucramiento que tenemos los sectores productivos, y siempre lo digo, los productores agropecuarios, los empresarios, el que tiene una pequeña pyme, el que tiene una fábrica, involucrarse en la política. Porque nosotros desde la tribuna, uno lo puede insultar a los jugadores, lo puede insultar al árbitro, puede decir y dar todas las razones técnicas, pero en la cancha es donde se define el partido. Hay dos cosas que a mí me preocupan mucho, ¿no? Y que tienen que ver ya hasta filosóficamente con lo que es la propiedad privada. La famosa Junta Nacional de Granos y después la reforma agraria, ¿no? Pero vuelvo a decir, lo que me preocupa más es que las fuerzas de la oposición están calladas. Morales está callado en este tema. No dice ni mu. Sí, a veces uno no sabe si convalidan o no quieren hablar. Pero lo preocupante es que se hable. Poco, mucho que se hable de ese tipo de cosas. Y es porque no hemos entendido nada. Es porque no hemos entendido nada. Porque no es que nosotros tengamos que inventar la pólvora ni nada. Veamos lo que pasa en Paraguay, veamos lo que pasa en Bolivia. Uruguay. Pero Bolivia. Sí. Bolivia, con Evo, con todo lo que hemos dicho, de izquierda, reaccionaria, todo. Muchachos, la economía, o sea, había un viejo dicho cuando éramos chicos que decían, che, jodan con el colla y no con la alforja, ¿no? Bueno, en Bolivia se jode con el colla, no se jode con la alforja. La gente trabaja, produce y el que produce gana plata. Y el que gana plata progresa. Y a la plata es del tipo que la gana la plata, no se la tocan a la plata. Entonces, che, muchachos, le copiemos a Evo. No veamos ni la escuela de Adam Smith,
ni de Chicago, ni vaya, no, no, no. Che, hagámoslo de Evo. Lo que hace Arce Catacora, digamos. Lo que hace Arce. No es tan difícil, parece, ¿no? No es tan difícil. Guillermo, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana y ahora quédese que ya viene Pálpala hoy.